compañía. Con mucho gusto, pues he venido, primero porque uno está para esto, para compartir reflexiones y dialogar luego un rato, y también con mucho gusto porque, bueno, tengo que agradecer ahora públicamente a esta comunidad parroquial, pues que durante este verano, en situaciones de emergencia, pues ha sido un signo, un guiño de Dios en la situación de personas refugiadas y inmigrantes que no teníamos dónde meter, y bueno, pues se las ha acogido en esta comunidad parroquial, y eso evidentemente pues constituye pues un motivo de alegría para toda la Iglesia de Madrid y en definitiva para el Evangelio, que es lo que nos importa transparentar, más que para sentirse nadie orgulloso de nada, pero sí que, bueno, pues también tenemos que tomar nota de esas cosas. Bueno, el tema que se me ha propuesto para abrir boca, que tiene una perspectiva más casi sociológica propiamente, es el caer en la cuenta del mundo al que nos dirigimos y hacerlo desde una perspectiva concreta, que es el desafío de la diversidad. Es ya un clásico el decir la pregunta esa de ¿estamos en un cambio de época o en una época de cambios? Porque los cambios son consustanciales al ser humano. Y realmente estaba antes viendo el panel con la evolución de la historia desde el principio, los patriarcas, el éxodo, pasando por las reformas, los absolutismos, el liberalismo, la enseñanza social. Cambios hemos tenido absolutamente siempre. Por tanto, el cambio es algo consustancial con el ser humano. Incluso las células las estamos continuamente cambiando, y de que cada 6 años pues somos hasta literalmente y físicamente distintos. Por tanto, no es nada nuevo. Lo que quizá sea nuevo, y es un fenómeno que nos diferencia de otras épocas de la historia, es la rapidez con que se producen los cambios. Para algunos teóricos que han estudiado esto, señalan que en la historia de la humanidad hay como 3 momentos, 3 saltos, 3 olas, según quien lo escriba, que marcan cualitativamente cambios profundos en la humanidad. La primera de ellas es el Neolítico. Los seres humanos empezamos a asentarnos. Fijaros que ahora que tenemos el desafío al que me he referido antes de las migraciones y de las personas desplazadas, la esencia del ser humano es el desplazamiento. Es decir, realmente somos transeúntes, somos itinerantes por naturaleza. Y hasta el año 5000, aproximadamente antes de Cristo, es que nadie estaba asentado en un lugar. No existían ni siquiera las villas ni las pequeñas, era todo desplazándose, porque sobrevivíamos a base de la caza y primero después la ganadería. Cuando empieza la agricultura y los asentamientos son con la revolución del Neolítico, cuando empezamos a utilizar, bueno, ya de manera sistemática el fuego, cuando empezamos con las primeras herramientas. Si contemplamos todos desde la historia de la humanidad, es antes de ayer, prácticamente. 5.000 años atrás, más 2.000 que tenemos ahora, 7.000 años no son nada si lo comparamos desde la gran explosión del Big Bang, ¿no? La primera, el Neolítico, hace nada. La segunda es la industrialización. Ya nos colocamos a finales del siglo XIX, donde se producen fenómenos también absolutamente nuevos. Uno, el desarrollo de una manera vertiginosa de la ciencia y de la técnica. Siempre ha habido inventos, pero un cúmulo tan fuerte, tan intenso de inventos, uno de los cuales, por destacar uno, los caminos de hierro, el ferrocarril. El ferrocarril marca un hito en los desplazamientos humanos. Ya no nos desplazábamos de uno en uno, sino por centenares y centenares y centenares, y podíamos desplazar también las mercancías. Es el primer momento que apunta ya a la globalización que se desarrollaría en el cambio de milenio, al paso al siglo XXI. Bueno, pues, como veis, cambio científico. Segundo, concentraciones urbanas. Desde el 5000 a.C. vivíamos ya en núcleos pequeñitos, pero solo a partir del siglo XIX empiezan lo que eran los burgos medievales a constituirse en auténticas ciudades y a tener luego un cinturón industrial de personas que trabajaban en las fábricas, todo el mundo obrero, todo el desarrollo industrial, etcétera, etcétera, y la explosión demográfica. Empieza a crecer exponencialmente el número de personas que habitan esas concentraciones urbanas. Bueno, pues para muchos es como el segundo momento que marca un salto
salto en la historia de la humanidad. Como entenderéis, estas son formas convencionales de hablar y otros dirán, pues no, a mí me gusta más el Renacimiento. Bueno, pues, pero coinciden, en general, los analistas en Neolítico, primera ola, industrialización, segunda ola, y la tercera ola que viene caracterizada por dos fenómenos simultáneos. Uno, la emergencia de las TIC. ¿Y qué es eso de las TIC? Que no son los TICs, eso que nos pasa cuando tenemos un ojo que tenemos nervioso, sino las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación unidas a otro fenómeno absolutamente novedoso que es la globalización. Y por poner una fecha, se ubican pues, a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Cuando tengamos más perspectiva y nuestros bisnietos pues dirán en el tránsito de milenio, año 2000, por redondearlo de alguna manera, y de forma didáctica. Ahí se produce la tercera. Fijaros que han transcurrido 5 y 1800 y pico entre la primera y la segunda. Y entre la segunda y la tercera, ya poco más de un siglo. Y en este siglo estamos con transformaciones tan grandes, tan profundas y tan vertiginosas que no sabemos si no estamos ya en la antesala de la cuarta ola que nos provoca unos cambios enormes, que es la de la realidad virtual. Es decir, con esto, que los cambios son parte constitutiva de la esencia del ser humano, pero que cambios tan intensos y tan rápidos no se han dado jamás. Por poner un ejemplo que nos ayuda a iluminar esto. Si alguno de vosotros o de vosotras tiene problema en el teléfono móvil o en el ordenador, ¿a quién acude? ¿A los mayores o a los más jóvenes? A los jóvenes. Esto rompe la historia de la humanidad desde que nos bajamos de los árboles o salimos de las cuevas, según la versión de la evolución que prefiráis. Absolutamente. Es la quiebra de la tradición, la quiebra de la transmisión del conocimiento y de la experiencia. Y tiene unas connotaciones gravísimas. Hay cosas en las que seguro que va a tener virtualidades, porque no me gusta ser negativo, y los creyentes descubrimos en lo que ocurre en la realidad las señales y los destellos también de Dios. Ese es otro nivel, pero que no podemos perder de vista. Es decir, los creyentes descubrimos en lo que ocurre fuera el lugar donde se revela Dios. Porque para nosotros no existe una historia de la salvación que está en las nubes y otra intrahistoria, que es la que palpamos cada día en los telediarios y en la vida y en nuestra propia historia, sino que la historia de la salvación se realiza en la intrahistoria, en la de los telediarios, en la nuestra de orejas, pelo y ojos y sufrimientos y pasiones y anhelos y luchas y todas esas cosas, ¿no? Por eso la vida, la historia, los cambios son lugares teologales. Y por eso los creyentes descubrimos en ellos unas veces el sueño de Dios incipiente que tenemos que saber descubrir, porque nos lo hace en forma de guiño, en forma de destello que se nos escapa si no estamos muy atentos, y otras veces constituyen la pesadilla de Dios, porque nos separa rotundamente del sueño para la humanidad. Descubrir cuándo es un guiño cómplice de Dios y cuándo es un dolor de cabeza forma parte de eso que llama el Papa Francisco y San Ignacio mucho antes el discernimiento. Porque los cambios, por el hecho de ser cambios, no necesariamente son malos, pero tampoco necesariamente son buenos. No sé si me explico. Los cambios, los fenómenos sociales, históricos, políticos y económicos necesitan el ejercicio de un discernimiento de la humanidad en el plano ético y de los creyentes en el plano teologal. Por eso, los cambios sociales, cuando suponen un patadón a la ética o una patada a la dimensión religiosa, tienen el problema de que les falta la base y el fundamento que nos permite discernirlos. Y eso es siempre muy peligroso, porque nos separa de un elemento fundamental de la ética, que es el principio de responsabilidad. Y nos podemos encontrar con que, pues sí, podemos clonar seres humanos, por ejemplo, podemos mezclar los genes de una vaca y de un chimpancé, pero ¿qué nos vamos a encontrar después? Podemos explotar los recursos de la Tierra para conseguir unos niveles de consumo y de bienestar en determinados ámbitos del planeta, pero a costa de comprometer la sostenibilidad de esos recursos y al mismo tiempo con consecuencias indeseables pues para el planeta y para las generaciones que vienen después, ¿no? Un concepto que ha acuñado la enseñanza social de la Iglesia, que a mí me parece que en muchas cosas ilumina
todos estos cambios yendo por delante con una actitud prospectiva y propositiva y positiva, es el de la responsabilidad intergeneracional. Es decir, somos responsables de lo que hacemos, que es el concepto clásico que hemos manejado todos, el de la culpa por lo que yo he hecho en el pasado, pero la enseñanza social nos introduce en otro también muy hermoso, que es la responsabilidad frente al futuro. Somos responsables de lo que hemos hecho en el pasado, pero somos igualmente responsables del futuro que dejemos a las generaciones que viven después. De manera que no solo contamos ya con nuestros ancestros y nuestros antecesores y lo que hicieron y lo que dejaron de hacer, sino con lo que estamos condicionando a quienes vienen después. Por eso un elemento fundamental a la hora de valorar los cambios es los cambios dejan un mundo más habitable, más pacífico, más justo, más fraterno a quienes vienen detrás, o por el contrario, satisfacen las necesidades compulsivas de nuestra generación que lo quiere todo ahora y ya, y después van a dejar el planeta esquilmado, un mundo escindido, dividido, crispado, enfrentado en posiciones irreconciliables. Bueno, pues a esos desafíos tenemos también que responder nosotros. Resumiendo lo que voy diciendo hasta ahora. Primero, que el cambio forma parte del pacto de lo humano y que por tanto nadie debería asustarse a priori de los cambios. En términos eclesiológicos decimos, Iglesia siempre reformanda, la Iglesia siempre tiene que estar cambiando, siempre tiene que estar reformándose. No es, por tanto, hasta si se puede decir de la propia Iglesia, que no vamos a decir del mundo o de nuestra propia biología, que empezamos siendo todos muy morenos o rubios y acabamos o con los teñidos o con los pelos un poco más bien canosos. Pues cambios inevitablemente, ¿no? Por tanto, el cambio forma parte de la constitución humana. Segundo, en este momento los cambios tienen una aceleración vertiginosa. Estamos en un momento de aceleración histórica de imprevisibles consecuencias, lo cual nos impone el ejercicio de la responsabilidad. La responsabilidad es el deber de tener que responder, y respondemos no solo frente a nosotros como generación, sino también con respecto a las generaciones venideras. E introduce otro principio también de tipo ético muy interesante, que es el principio de precaución. Es decir, ante lo que desconozco o ante las consecuencias de lo que desconozco, debo actuar con cierta cautela. Si no sé lo que pasa, si cojo y al río Manzanares le meto un nivel de contaminación grandísimo para conseguir mejorar la calefacción de Madrid, estoy diciendo una tontería por decir algo, ya me entendéis lo que quiero decir, quieto parado. Es decir, no te metas en algo que puede tener consecuencias irreversibles para la sostenibilidad de la vida en el planeta. Hay algún autor que, así como Kant en la Ilustración estableció un principio moral fundamental, que es obra de tal manera que tu comportamiento pueda ser universalizable, es decir, que sea ético, porque cualquiera en una situación dada tenga que comportarse del mismo modo, para entendernos. Bueno, pues ahora se habla de otro imperativo, que es actúa de tal manera que tu realización, tu desarrollo de tu acción pueda ser sostenible en el tiempo y universalizable absolutamente para todos. Ya sabéis que es un clásico, y por ejemplo Manos Unidas nos lo recuerda todos los años. Si todos en el planeta Tierra viviéramos como una persona media, en el caso de España, digamos, no rico o riquísimo, sino alguien de clase media, harían falta 9 planetas, los recursos de 9 planetas para sostener el nivel de consumo energético, textil, de todo tipo, ¿no? Por tanto, es importante crecer, pero también aprender a decrecer, que eso nos cuesta más trabajo, ¿no? Y uno de los grandes desafíos que nos introduce la realidad, y uno de los grandes cambios, es que estamos acostumbrados a un dogma de fe del liberalismo económico, que es hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, hay que tener más, tener más, tener más. Y claro, eso tiene un techo. Tiene un techo. La crisis 2007-2008, crisis económico-financiera, en parte el presupuesto teórico del que partía era ese, crecimiento infinito, y eso equivale a desarrollo. Pues ni el crecimiento es infinito, ni el crecimiento por sí mismo genera
de bienestar, igualdad, desarrollo y igualitarismo. Más bien, lo que muestra es que algunos tienen mucho más y otros pues tienen lo mismo o incluso en ocasiones bastante menos. Vamos a meternos con algunos rasgos de este cambio para mostrar cómo efectivamente lo quería hacer de manera plástica con el ejemplo del niño. La tecnología más avanzada en nuestras familias la manejan los niños. Esto es evidente que entonces algo profundo está cambiando. Y esto también afecta incluso a lo religioso, ¿no? La transmisión de la fe, la transmisión de la experiencia están en una situación mucho más comprometida que no sea sin parangón, sin ningún grado de comparación con ningún otro momento de la historia. Fijaos, durante cientos y cientos, me atrevo a decir miles y miles de años, los papás que enseñaban a los niños a cazar les decían: cuando veas el antílope que quieres cazar, primero, mírale profundamente y prevé el recorrido que va a tener. Segundo, coge una lanza que esté bien afilada, echa el cuerpo para atrás, calcula 3 cuerpos el lince o el antílope que va y después inclina el cuerpo y la lanzas. Y eso así, generación y generación, y los críos sabían que no había que mirar al antílope, porque si no, tiraban la lanza cuando ya había pasado, sino que tenían que anticipar 3 cuerpos dependiendo de la distancia para lanzarlo. Y así, miles y miles de años repitiéndose. Ahora, si nos cambian los ordenadores, los programas de los ordenadores, los soft de los teléfonos móviles cada X tiempo y no nos vale para nada, ¿dónde vamos ahora con, me acuerdo del Spectrum, el primer ordenador que tuve yo? ¿Dónde vas con el Spectrum? ¿A quién le regalas un Spectrum? ¿Habéis visto en algunas tiendas de estas de segunda mano, de los Cash Converse y parecidos, pues que igual por €1 te llevas una cosa de estas que dentro de unos años tendrá muchísimo valor, pero como reliquia científica, histórica, porque ya no vale absolutamente para nada, ¿no? Bueno, esto nos avala de nuevo los cambios y las transformaciones tan profundas. Pero donde más se ve este mundo en cambio que viene es en las 2 dimensiones constitutivas de los seres humanos. Los seres humanos somos seres en el espacio y seres en el tiempo. Pues las dos nos han cambiado. Fijaros la dimensión espacial. Vivimos en la aldea global. En unos años diremos en la virtual. Por eso digo que la 4ª ola está a punto de caer, que es la de la realidad virtual, la de las comunicaciones virtuales y la de muchísimas más cosas virtuales. Está todavía por perfilarse, pero nos quedamos en la 3ª. Vivimos ahora a través de Internet abiertos a todo el mundo. Lo pequeño se hace grande. Es decir, esto no se ha dado en ningún momento. Y tiene como siempre las 2 caras de la moneda. Por una parte nos permite entrar en relación y tener un conocimiento mucho más extenso, de manera que alguien que viva en un lugar recóndito pero que tenga acceso a la red puede estar en comunicación con muchísima gente. Se está hablando ya en Bruselas de que hay que hablar del derecho a estar conectado como derecho humano. No es una tontería. Yo hace 3 o 4 años asistí a un congreso en el Hotel Chamartín donde era un congreso de personas sin hogar de toda Europa y se habían reunido, bueno, pues para tratar de hacer un poco grupo de presión que modificara las normas y las leyes para obtener un poco más de protección. La sorpresa, digo, pues porque uno tiene deformación y nos pensamos que todos viven como nosotros y lo que nos parece a nosotros lógico lo universalizamos. Yo el primero fue cuando después de me tocó dar una charlita sobre temas de derechos y tal, y luego me vienen y dicen, oye, pues para mantener el contacto toma mi correo electrónico, mi no sé cuántos y tal, y digo, yo en ese momento me sorprendí un poco. Luego digo, pero bueno, decía, no, si mira, yo por €1, yo estoy en la calle, duermo en la calle, pero yo puedo conectarme con mi familia que tengo no sé cuánto, con otras personas que me he hecho amigo en la calle y que me permiten mantener la esperanza, porque yo estoy en la calle, voy a seguir en la calle, pero mira, chateamos un ratito y con €1, primero estoy caliente, estoy en un sitio en el que estoy protegido y no me va a pegar nadie, nadie me va a prender fuego. Además, puedo entrar en comunicación con las personas que para mí son importantes y de paso me pongo al día porque me dedico a ver las noticias y a ver las cosas todo por €1 para no sé cuántos minutos, que me dijo que, bueno, pues
tiene elementos, como este es el caso, absolutamente positivos, pero también tiene otros elementos tremendamente negativos, ¿no? El Papa Benedicto XVI decía, bueno, la globalización y todas estas técnicas nos hacen vivir más cercanos, pero no necesariamente más próximos, no nos hace más prójimos, no nos aproxima al otro. De manera que no es infrecuente pues que podamos estar desde nuestro ordenador en casa comunicados a un montón de amigos y amigas por todo Madrid y fuera de España, y sin embargo no sepamos lo que le pasa al vecino de frente. Esta es la paradoja. Como veis, todos estos cambios pues en sí mismos ni son buenos ni son malos. Todo depende, como decía el Papa también, de lo que hagamos con ella. La globalización no es ni buena ni mala, sino que depende de al servicio de que la pongamos, pues como la técnica o como el dinero. No es ni bueno ni malo, depende de lo que hagamos. Podemos hacer obras maravillosas o, por el contrario, hacer cosas perversas. Esto en cuanto al espacio. Fijaros que en cuanto al espacio tenemos temas no resueltos. En este momento, cualquiera de nosotros lleva un jersey que está hecho en Asia, unos zapatos que vienen de América, que además nos han traído una empresa que tiene igual el domicilio fiscal en las Islas Caimán, y nos lo ha traído un transportista con residencia en Gibraltar. Es decir, son identidades complejas, abiertos al espacio de una forma absolutamente inusitada. Y sin embargo, digo, como que es un momento también de paradojas muy fuertes y de contradicciones que no tenemos resueltas. Somos, de alguna manera, ciudadanos del mundo, y sin embargo estamos en un momento en el que se acentúan mucho los localismos, los nacionalismos, los elementos identitarios que me enfrentan con los demás. Esa es la paradoja. Por una parte, estamos con esa ciudadanía universal, y con otra, pues estamos levantando vallas en Ceuta, en Melilla, en Europa del Este. Bueno, nunca ha habido, si os cogéis el Google Maps y hicierais un recorrido así por el mundo, os encontraréis que los rayitas que, salvo los ríos así muy anchos como el Amazonas y algún otro, las rayitas que se perciben desde una perspectiva amplia coinciden con grandísimos muros. Por ejemplo, yo no sabía que hay un muro enorme en África, en concreto en la zona del antiguo Sáhara español, Marruecos con Argelia, pero un muro, pues no sé si son 1.300 kilómetros, o sea, una barbaridad. Y como todos los muros, como el de México que se está construyendo, como el que existe en Europa del Este, ¿qué es lo que busca? Bueno, pues dividir, separar, excluir, segregar. Esa es la paradoja. Ciudadanos del mundo, pero es el caso también de la Unión Europea, con unas leyes pues de extranjería y muchas cosas muy bárbaras y muy tremendas. En este momento tenemos acogida en una parroquia a personas que además se van a quedar a vivir y que se acuesta con ellas. Bueno, pues no hay manera ni de empadronarlas en el ayuntamiento ni de asegurar los servicios sanitarios, a pesar de que ha dicho el gobierno que la asistencia universal no es verdad, no hay asistencia universal, no se pueden empadronar y no existen. Es decir, estamos construyendo ciudadanía del mundo y al mismo tiempo limbos donde hay personas que sencillamente no existen y que su identificación es una orden de expulsión. Algo no funciona. Esto en cuanto al espacio. Pero en cuanto al tiempo, los seres humanos somos animales históricos. Es decir, tenemos un pasado, tenemos una memoria, tenemos un presente, que es lo que estamos viviendo con intensidad en la actualidad, y tenemos una proyección de futuro. Tenemos unos anhelos, unas utopías, unas esperanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nuestro momento se caracteriza por la absolutización del presente. Ahora parece que se van a reincorporar al programa de estudios los de filosofía, el último que, bueno, bendita hora, es decir, que la reflexión, en el fondo, el dar que pensar, es una cosa muy saludable. El aprender de la historia para no repetir los mismos errores es algo muy saludable. Nuestra época incentiva el aquí y ahora. No hay pasado y mucho menos, para mucha gente, no hay futuro. Y eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Dentro de unos meses se publicará el informe FOESA 2019,
es un informe que realiza la Fundación de Cáritas Española, un informe muy riguroso con miles de encuestas. Todo el trabajo que hacéis desde las caritas parroquiales, que a veces es un rollo de papeles y de datos y de no sé qué, pues gracias a eso se puede cuantificar con una precisión que ninguna administración tiene los datos de la pobreza y de la exclusión en España. Es decir, que hay parte de rollo que a veces toca hacer, pero que tiene unos resultados muy buenos porque permiten hacer una radiografía muy real. Bueno, pues hay datos de que pues varios millones de personas que están aquí en España no tienen ninguna proyección de esperanza. Pensad, por ejemplo, en buena parte los que tengáis hijos o nietos, el futuro que aguarda a la generación siguiente, pues es un tanto incierto. No, que estudie másteres, pues eso no asegura demasiado. Que aprenda idiomas, pues en unos años vais a ver cómo los idiomas también bajan, porque ahora con los nuevos programas, con todo lo tal, el conocimiento de idiomas te lo va a hacer un traductor, que le vas a hablar o que te lo va a leer, y ya no es tan importante el dominar no sé qué lenguas, por ejemplo. Es decir, va a ser más la versatilidad, la capacidad para precisamente adaptarse a los cambios. En selección de personal ahora se busca mucho más que un perfil de muchas carreras, de muchos estudios, de muchos idiomas, el factor versatilidad. Es decir, que sea capaz, si te contrato en una empresa multinacional, ahora de vender lapiceros y mañana de vender coches. Y pasado mañana de estar en el departamento financiero y en el otro de estar en el de marketing y en el otro de comercial. No sé si me explico. Es decir, que el cambio en sí mismo es precisamente el valor, porque estamos en un mundo con profundas transformaciones y lo que más se valora es la capacidad para la flexibilidad y el cambio. Otra cosa es que esa instalación en el cambio no nos deje desarraigados, pues porque entonces tenemos incapacidad de mirar hacia atrás. En eso la tradición judeocristiana brinda elementos positivísimos. Yo estoy profundamente convencido de que todos estos cambios que tienen sus elementos positivos y sus elementos negativos son una grandiosa y única oportunidad para el acontecimiento cristiano para iluminar con elementos novedosos a la generación que está viniendo, que ya no está tan maleada, porque los que somos más mayores estamos un poco maleados. Unos porque toda la vida sí, y otros porque hay una desconfianza hacia lo religioso, un rechazo de lo religioso. Yo creo que ahora vienen generaciones más vírgenes ante las cuales la novedad del Evangelio puede ser un elemento provocativo que ayude a iluminar muchas cuestiones que no ilumina la sociología, que no ilumina la ciencia económica ni la política en absoluto. Por eso, a mí me parece que estamos ante, aunque parezca lo contrario, una tremenda oportunidad. Y pensad que las páginas más preciosas, más imponentes y más intensas de la Sagrada Escritura, las páginas más rebosantes de esperanza, son precisamente las que se han escrito en momentos de turbación, de cambio profundo, incluso de persecución. Es decir, en momentos de fragilidad, porque sigue siendo verdad aquello que decía Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso el que todos estos cambios profundos nos dejen más a la intemperie, nos quiten algunas de nuestras clásicas seguridades, nos dejen sin respuesta para todo el temario que teníamos preparado y nos planteen preguntas que no sabemos a veces contestar, es una bendita oportunidad para que el Evangelio de Jesús venga a iluminar todas estas situaciones. No con un recetario, el Evangelio no es un libro de recetas, pero sí para darnos una luz, un horizonte de principios que nos ayuden a cometer todos estos cambios. Vivimos, decía, en el presente continuo. Podríamos decir que el ser humano vive hoy el presente continuo. Está acogotado por el aquí, todo, ahora y ya. Y esto hace que muchos de nuestros contemporáneos tengan muy poca resistencia a la frustración. Precisamente como queremos vivir todo en el momento y tenemos una cultura del instante, bueno, nos pasa a todos, digo, porque parece como que las cosas pasaran a los demás y no nos pasaran a nosotros. Nos pasa, a mí desde luego, cuando el ordenador retrasa unos segundos el encenderse o dar al correo electrónico y ha tardado medio segundo más del clic, ya estamos refunfuñando por dentro, o por lo menos algunos que somos más pecadores. Como empiece con el teléfono móvil y empiece con ese circulito que da así, que se enciende pero que no se enciende y que no sé qué, ya estamos, aunque el tiempo de espera sean 5 segundos. 5
5 segundos para acceder a una información brutal, no somos capaces de resistirla sin sentirnos frustrados, porque participamos todos de esa cultura del instante, del momento presente y de la gratificación inmediata. Esto ciertamente que presenta muchos peligros, porque el bajar los listones de resistencia a la frustración, el pretender tenerlo todo aquí, ahora y ya, primero, no es real. No siempre la vida nos responde como la tecla del ordenador cuando no tiene un virus y responde inmediatamente. La vida no es así. Es más, nos encontramos con limitaciones muy serias, con fracasos, frustraciones, enfermedades, con elementos que reclaman la paciencia, la espera, y no estamos entrenados para eso. Ni tengo yo claro que estemos sabiendo entrenar suficientemente a las generaciones que vienen detrás de eso en ello. Un tema que últimamente tiene una importancia relevante en la Fiscalía de Menores, por ejemplo, es que hay cerca de un 20 y pico % de supuestos que llegan a menores donde son los padres los que piden protección frente a los hijos. Es decir, algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal. Por supuesto que es una barbaridad que debe ser perseguida con toda intensidad que los padres maltraten a los hijos. Faltaría más, pero se nos está colando por debajo por no cultivar la resistencia a la frustración, por no cultivar elementos de principios y de límites, que en la vida hay que aportar seguridades, pero al mismo tiempo límites, las dos cosas. Y ese juego, seguridades, límites, exige temporalidad, exige tiempo. Como vivimos todo en el aquí, ahora y ya, pues entonces los límites o no los ponemos, o los ponemos tardíamente, o no son asumidos por la persona a la que se les impone. Con los cuales tenemos pues patologías como esta. No solo que los niños enseñen a los padres, sino que es que sean los niños los que impongan a los padres los límites y les programen las vacaciones, el nivel de consumo doméstico, o, lo que ya es el colmo, acaben poniendo denuncias. Una que he estado hace poquito porque conocía a la familia, un habeas corpus. El habeas corpus es el derecho que tienen todas las personas que han sido detenidas, por lo menos aparentemente de manera ilegal, por la policía, para ser pasados inmediatamente a la presencia judicial, que determina si esa detención es legal o ilegal. Bueno, pues una niña plantea el habeas corpus al juzgado de guardia porque el padre ha dicho que no sale esa tarde de fin de. Claro, es una privación de la libertad ambulatoria, le impide moverse y desplazarse libremente, y dice: estoy detenida ilegalmente, y por consiguiente que el juez valore hasta qué punto. Bueno, pues hubo la suerte de que el juez fue bastante sensato y determinó que no era procedente, pero simplemente el hecho de planteárselo indica que hay algo que no está funcionando suficientemente bien. Bueno, por tanto, espacio y tiempo como dos coordenadas fundamentales en estos cambios tan profundos. A ver cómo vamos de tiempo. El tema de la diversidad. Estamos acostumbrados a concepciones unitarias de la existencia. Digamos que el pensamiento también tiende a una cierta comodidad cuando pretende todo homogeneizarlo. Somos hijos también de una tradición que es la aristotélica, que es una forma de pensar la vida que es muy lineal y muy lógica. Y es muy respetable, pero no es la única. El problema es que hemos confundido determinada forma de pensar, determinada forma de razonar con la razón. Y así en el siglo XVIII hicimos una estatua enorme a la diosa razón y hemos tenido que recuperar en el siglo XXI a la emoción. Recordaréis, seguro que conocéis los libros de Goleman de la inteligencia emocional, y si nos vamos a cualquier gran superficie, a la FNAC, al Corte Inglés, veremos que hay un montón de libros que versan precisamente sobre la autoayuda y sobre lo emocional, porque nos habíamos olvidado de la dimensión emocional de la existencia. Y lo habíamos todo racionalizado. Y la ilustración que por ahí andará, pues trajo la importancia de la razón, pero se olvidó de la emoción y le dio un cierto patadón a la religión, despreciándola y no descubriendo que el horizonte de sentido
es un elemento que nos ayuda a la razón y a la emoción a echar raíces y a tener un lugar en el mundo. Es decir, que lo más original del hecho religioso es que sitúa al hombre y a la mujer religioso con un lugar en el mundo, pudiéndolo afirmar de manera rotunda y determinada porque se siente querido, amado y amado por alguien que es más grande que él mismo. La ausencia de ese lugar en el mundo da lugar a todas las formas de nihilismo, a pérdida de sentido. No digo que no se pueda tener sentido y que haya que ser creyente por narices, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que evidentemente el hecho religioso constituye por sí mismo un elemento que asienta mi lugar en el mundo. No recuerdo qué autor decía que cuando existe un quién, desaparecen los porqués. Esto lo habéis experimentado quienes sois padres o madres. Uno se puede plantear muchísimas preguntas metafísicas y tal, pero cuando tienes que criar un niño que no te deja dormir todas las noches, se acabó la historia. Es decir, no hay mucho tiempo para filosofar sobre el sentido de la vida. Cuando hay que criar, si encima estás en paro o tienes no sé cuántas dificultades, pues no estás para andarte con mucha metafísica. Cuando hay un quién, desaparecen los porqués, ¿no? Bueno, pues en clave creyente nosotros afirmamos un quién con mayúsculas que nos sosiega y que nos ubica en nuestro lugar en el mundo. El tema de la diversidad lo iba a abordar fundamentalmente desde la clave, digo, por las implicaciones que tiene, además, en esta comunidad parroquial, por las razones que ya he dicho, desde el tema de la interculturalidad. El desafío del siglo XXI es, desde luego, la gestión de la diversidad. ¿Cómo gestionar la diversidad de manera pacífica? ¿Cómo podemos y debemos ser capaces de integrar las diferencias sin meternos los dedos en el ojo? ¿Cómo podemos y debemos superar esa lógica lineal homogeneizadora de corte aristotélico racional y sustituirla por otra que sea mucho más abierta, mucho más integradora y donde las diferencias no solo no constituyan un problema, sino que básicamente, ni siquiera un desafío, sino que sean precisamente una condición de posibilidad para vivir con más intensidad? Me vuelvo a la clave creyente. Yo tengo para mí, si tuviera que resumir mis convicciones personales creyentes ante un mundo en cambio, diría, primero, no me asusta el cambio porque el mundo, la historia, los cambios son lugar de Dios. Y por tanto, algo de Dios viene en todo cambio. Y por tanto, eso no me tiene que provocar el pánico. En segundo lugar, y en cuanto a la diversidad, porque puedo afirmar que el otro, cuanto más otro sea, más me permite el acceso a la experiencia del totalmente otro. El otro, la otra, cuanto más diferente a mí sea, más me permite la experiencia profunda de ese misterio de Dios que totalmente otro. Y por tanto, las diferencias no solo no me separan del plan de Dios, sino que me permiten experimentar a ese Dios que las abraza y que las incluye todas. Aterrizando en el tema de la movilidad humana, hay tres grandes formas de gestionar el hecho que es tan natural como la especie humana misma de los desplazamientos humanos. Hay tres modelos. El primer modelo es el asimilacionismo. Ese modelo presupone que las personas que son diferentes a nosotros, que vienen de otros lugares, que tienen otras características del tipo que sea, tienen, para ser asumidas por el país de acogida, que asimilarse, parecerse en todo lo más posible a los rasgos de las personas, no obviamente los físicos, pero sí los sociales, los culturales de las personas que habitan en la sociedad acogida. Este ha sido el modelo clásico pues durante muchísimo tiempo y, por ejemplo, es el modelo que ha seguido, por poner un país con respecto a las migraciones, que ha sido Francia, lo que es un país de tradición abierta, republicana, pero que ha seguido esta tendencia asimilacionista. Os acordaréis hace 8 años, si no recuerdo mal, que en las periferias de grandes ciudades de Francia se produjeron unos disturbios que resultaron inconcebibles, porque incluso se atacó a los bomberos, que los bomberos representan como la bondad casi natural
en las ciudades modernas, es decir, oye, atacar a la policía mal está, pero atacar a los bomberos. Es decir, que son todos los niños pequeños queríamos ser bomberos, ¿no? Que es como el ideal de, bueno, pues atacados los bomberos por el hecho de llevar un uniforme y porque el uniforme se vincula con lo que se rechaza de la sociedad de acogida. Pero para entender, no para justificar, pero sí para entender este fenómeno, hay que considerar que las sociedades asimilacionistas lo que hicieron fue otorgar derechos formales, es decir, los ciudadanos argelinos que estaban en Francia, de segunda y tercera generación eran ya franceses. Pero mira tú por dónde eran franceses de segunda. Es decir, se había conseguido una igualdad jurídico-formal, pero una igualdad no real. Es decir, el asimilacionismo no favorece la integración, favorece una integración aparente, porque lo que se pide a las personas que vienen es que se parezcan lo máximo a nosotros y a cambio les otorgamos el estatuto de la nacionalidad. Pero no disponen de las mismas oportunidades, no viven en los mismos lugares. Eso es curioso, si te vas al metro de París, pues verás que buena parte de los trabajos más duros y más difíciles no están en manos de personas blancas de raza aria, indoeuropea, etcétera, sino que son precisamente provenientes de otros países, de otras nacionalidades, aunque tengan la nacionalidad francesa originaria. No sé si me explico. Modelo asimilacionismo busca, como su nombre indica, el que el pez grande, dicho en términos didácticos, el pez grande se come al chico. Considera que hay una cultura dominante y una cultura que pretende abrirse paso dentro de la cultura dominante y que solo puede hacerlo a costa de renunciar a sus rasgos identitarios y, por tanto, asemejarse lo más posible a la cultura que le absorbe. Esto ha dado lugar a graves patologías, a quiebras sociales y no ha provocado, desde luego, la integración. En el otro extremo está el modelo multicultural. El modelo multicultural se caracteriza porque hace bandera de la diferencia, pero se olvida de aquello que nos iguala. Mientras que el primero, el asimilacionista, trata de eliminar toda diferencia para homogeneizarlo todo, porque es enemigo de la diversidad, el modelo multicultural es un canto sublime a la diversidad, pero que tiene también su patología. Enaltece tanto lo que nos separa de los demás que acaba afirmando exclusivamente lo que me enfrenta al otro, no lo que me genera comunión con el otro. Acentúa tanto lo específico que acaba olvidándose de lo genérico. Y este es el gravísimo riesgo que tienen todos los movimientos identitarios de todo signo, que una afirmación radicalísima de lo que me distancia del otro acaba olvidando aquello que me vincula y que me hace entrar en comunión con lo otro. Modelos multiculturales tenemos en dos países clásicos, que son Australia y Canadá. En Australia, por poner un ejemplo, pues en Australia, por ejemplo, con los aborígenes, la cultura aborigen, que es una cultura originaria de Australia, los aborígenes tienen su propia constitución, su propio código penal. Si un aborigen mata a otra persona, no es juzgado por el código penal de Australia, sino que es juzgado por el Código Penal aborigen. Porque la diferencia está tan ensalzada que se considera que tiene que ser juzgado por aquello que le diferencia y no por aquello que me vincula. No sé si me explico. Esto se ha planteado, por ejemplo, en España, en el Tribunal Supremo Español, en varias ocasiones, a propósito de la ablación del clítoris de niñas hijas de familias del África subsahariana. Y la tesis de la defensa de las familias que habían practicado la ablación del clítoris es que es un elemento cultural, es un elemento diferenciador, y una sociedad que valore la diferencia tiene que respetarnos y juzgarnos desde la diferencia. Afortunadamente, el Tribunal Supremo ha dicho, sí, diferencias todas las que usted quiera, pero claro, es decir, eliminar partes de una persona humana sin contar con su consentimiento y dejarle marcada, en este caso a las chicas, para toda la vida, pues mire usted, abstenga usted de tanta diferencia, ¿no? Que las diferencias las elija la persona, no se las imponga usted cuando es una criatura sometida precisamente a su custodia. Y hago un paréntesis,
a ver cómo vamos y me voy callando en cuanto acabe el tercer modelo. Hago un paréntesis para indicar que los dos límites a la gestión de la diversidad, desde mi punto de vista, nada de esto es dogma de fe y por tanto cabe el disenso más absoluto. Podemos ser muy diferentes, debemos ser muy diferentes, pero hay dos límites a la diferencia si queremos convivir en diversidad y en paz. El primer límite son los derechos humanos, la dignidad de la persona y los derechos humanos. Usted, por muy diverso que sea, no puede coger y dedicarse a cortar el clítoris o las orejas porque sea una tradición en su pueblo. Es decir, hay un respeto a la dignidad de la persona, a la integridad del cuerpo de la persona y por tanto usted no puede hacerlo. El respeto a los derechos humanos es una línea roja no negociable. No me vale apelar a la diversidad para salirme de los derechos humanos, son un límite absoluto porque son la salvaguarda que nos hemos dado en los países más civilizados para respetar eso que llamamos la dignidad de la persona humana, que es un elemento ético sustancial que nosotros como creyentes lo tenemos firmísimamente arraigado en la noción de hijos e hijas de Dios, pero que incluso alguien que no sea creyente tiene que respetar también porque es en el fondo ese imperativo kantiano de Kant de que el ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser nunca instrumentalizado bajo ningún concepto. Los seres humanos somos fines, no somos medios. Por tanto, ni siquiera al servicio de una cultura o de una ideología, sea la que fuere, por sublime que resulte, puede ser instrumentalizada una persona. Un límite de contención son los derechos humanos. Y hay otro límite en las sociedades avanzadas que es el procedimiento participativo de la toma de decisiones. La enseñanza social de la Iglesia distingue entre el principio de participación y la democracia. Lo que sacraliza como tal es la participación, porque luego hay formas de democracia muy diversas. La democracia parlamentaria no es igual en Francia que en Inglaterra, que en Estados Unidos, que en Alemania, que en España. Tenemos sistemas de funcionamiento democrático absolutamente diversos, con unas compensaciones entre poderes. Unas son presidencialistas, la de Francia, otras son parlamentarias, la española, y las dos son democracias, ¿no? Por tanto, democracia acepta muchas modulaciones, pero lo que hay que salvaguardar siempre es el presupuesto de la democracia, que es la participación. La participación lo que supone es que los seres humanos no somos borregos y, por tanto, que no solo los seres humanos, sino cada ser humano es valioso en sí mismo. Segunda línea roja. Primera, la dignidad de la persona y los derechos humanos. Y segunda, como no somos borregos y somos todos dignos, tenemos derecho a participar en la toma de decisiones colectivas. Para que algo sea legítimo, tiene que respetar los derechos humanos y, segundo, tiene que contar conmigo. Yo tengo que poder dar mi opinión. No sé si me explico. Son dos límites absolutamente insalvables que conviene tener muy presentes en culturas como la nuestra, que caminan hacia la diversidad. Nunca se puede tomar una decisión contra los derechos humanos y no se puede tomar una decisión de manera totalitaria. Son dos franjas rojas. Y voy concluyendo hacia el tercer modelo, que a mí me parece que es el más adecuado y desde luego es el que defiende la enseñanza social de la Iglesia, yo creo que con mucho acierto, que no es ni el asimilacionismo, el pez grande se come al pez pequeño, ni el multiculturalismo, que es la exaltación de la diferencia que hace bandera de lo que me distingue del otro, pero que acaba olvidando aquello que me hace entrar en comunión con él y afianza tantísimo la identidad específica que se olvida de lo genérico, y entonces por acentuar tantísimo lo que soy, acabo rechazando lo que me vincula con el otro y está por debajo pues, de todos los signos que han dado pie a tantas guerras y a tantas historias de todos los siglos, ¿no? Y el tercero, que es, como decía, la interculturalidad. La interculturalidad lo que supone es que tenemos que tratar de alcanzar una sociedad donde todos tengamos la mayor igualdad posible, pero donde al mismo tiempo seamos lo más respetuosos posible con la diferencia. Y entonces igualdad no es igualitarismo, sino que igualdad y diferencia son dos elementos que se integran mutuamente. De manera que las personas podemos mantener nuestros rasgos identitarios, y debemos, pero al mismo tiempo los tenemos en una identidad abierta al otro. Las identidades cerradas son lo que caracteriza al asimilacionismo, la cerrada de quien la cultura dominante, que pretende que solamente te dejo entrar pero no puedes salir, ni tampoco las identidades cerradas de las múltiples culturas, del multiculturalismo. Lo que propugna
La interculturalidad son identidades dispuestas a entrar en interacción. En el fondo, antropológicamente somos personas en comunión con los demás, personas que nos vamos haciendo personas en nuestra interrelación con los otros. Somos, en el fondo, lo que nos han querido. Nosotros tenemos una identidad que viene de los amores que hemos recibido, de Dios en primer término, pero luego de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y los amores que hemos regalado. Lo que nos diferencia y nos hace singulares a los unos de los otros no es nuestro código genético, también, ni las huellas dactilares, que son irrepetibles, pero que se podrían repetir, seguro. Y hasta el código genético, seguro que también. Pero lo que nadie podrá repetir jamás es, y aunque nos clonen, es la historia de nuestros amores recibidos y de nuestros amores donados. Esa es la esencia, el alma del ser humano, y es el ámbito donde se vuelca el amor primero, que es el amor de Dios. Y con esa singularidad única y irrepetible de cada uno de nosotros podemos interactuar los unos y los otros y vamos construyendo quiénes somos de una manera progresiva y abierta y al mismo tiempo dispuesta a cambiar. Y madurar no es sino ir cambiando. Cuando alguien dice yo tengo las mismas opiniones que hace 50 años y no he cambiado nada, pues madre del amor hermoso, que poco has aprendido. Es decir, si la vida es una continua interacción con otros que nos ayuda precisamente a identificarnos porque estamos abiertos a los demás, estamos abiertos a la historia y en último término estamos abiertos también a la gracia que actúa a través de los demás, que nos acaban sacando nuestro mejor yo. Por eso el modelo por el que apuesta la enseñanza social de la Iglesia, y yo lo comparto absolutamente, por supuesto, es de la interculturalidad. Sí a la diversidad, pero desde una igualdad básica que nos permita a todos disfrutar de los mismos derechos y desde una continua interacción, donde todos podamos aprender de todos sin renunciar a nuestras raíces y a nuestra identidad, pero construyéndola junto con los otros. Por aquello decía Gadamer, la verdad se construye siempre con otros, es decir, siempre necesito del otro como elemento de contraste, no sobre todo si esa verdad, como dice el Evangelio de Jesús, lo que quiere es hacernos realmente libres. Bueno, pues como estamos, aunque le he dicho que a Lucas que iba a hablar 3 horas para asustarme un poco, pero yo, por misericordia hacia vosotros y respeto a todo, pues me callo y tenemos unos minutitos por si alguien quiere decir lo que le dé la real gana, que para eso estamos en clave de diversidad, de respeto y de diferencia. Así que, pues vuestra es la palabra. Yo a mí lo que se me ocurre es aquello de San Agustín, que los tiempos, ¿cómo están los tiempos? Los tiempos sois vosotros, cambiad vosotros y cambiarán los tiempos, ¿no? Yo creo que Cristiano, en vez de estar así un poco, acongojado de los cambios, lo que tenemos que saber es que el Espíritu Santo va adelante. Él es el que provoca todos los cambios hacia el bien. Tenemos una hija de 19 años, lo decimos a todo el mundo, agobiados porque está un poco perdidilla. Pero si pierde la esperanza de que el Espíritu Santo es más fuerte que el mal, no somos cátaros, si pierdes que aquí hay alguien que guía la barca, o te unes a esa barca que va en proa siempre, o estás siempre quejoso y triste y tal, ¿no? Entonces ya a mi hija, ¿qué le tengo que transmitir? Pues que no me supera su situación, que sí, que sufro mucho con ella, que no sabemos ni ella ni yo por dónde va la cosa, pero que vamos a acabar en buen puerto, ¿no? Entonces, pues benditos cambios, o sea que si yo a mi edad tengo que meterme en todos los líos de internet y tal, para mis alumnos entenderles y para mis hijos transmitirles que mi amor es más fuerte que los cambios y que todas esas cosas, pues entonces, que bueno, lo que quiero decir es que fuera miedos y viva la esperanza, ¿no? Y la esperanza se habla muy bonito, pero es muy dura, ¿no? Vivirla, ¿no? Pero no, que el Señor está con nosotros, ¿no? Lo has dicho perfectamente, lo digo amén, amén, amén. Y en el fondo es que el futuro es el tiempo de Dios. Estamos acostumbrados a los creyentes a mirar hacia atrás por la historia de la salvación, todo esto es
historia de la salvación, todo, pero lo que venga detrás no lo tenemos. Es decir, aquí lo vemos, lo contemplamos con admiración, lo disfrutamos, lo agradecemos. Y bueno, pues efectivamente la historia es historia de la salvación. Estamos en el presente y tratamos de discernir los signos de los tiempos. El futuro está ahí detrás de la puerta. Pues el futuro es también el tiempo de Dios, es lo que nos abre a la esperanza. Y desde el subtítulo de la charleta, es decir, tú lo has dicho fenomenal, el espíritu es el garante de la diversidad y de la unidad. En lectura creyente sobre la diversidad, ¿quién es el que garantiza la diversidad? El espíritu. ¿Y quién es al mismo tiempo el que aglutina en unidad y en comunión? El espíritu. Y pasa que la teología ha reflexionado mucho sobre el Padre y sobre el Hijo y se ha olvidado bastante del Espíritu Santo. Entonces, porque estábamos en una lógica mucho más lineal, mucho más homogénea, menos abierta a la diversidad. El Espíritu es el garante de la diversidad. El Espíritu es al mismo tiempo el que nos asegura, dentro de esa diversidad imponente, preciosa, a veces desconcertante, nos asegura también la comunión, la unidad. Y lo has dicho tú muy bien, ¿no? Es decir, el amor es más fuerte que todas esas cosas, ¿no? Y eso nos da una convicción, un sosiego y una serenidad que no nos permiten tener, como en otros momentos de la historia, la cartografía del futuro. Fijaos, estamos construyendo un mundo nuevo, pues con teselas como estas de los puzzles, y en otros momentos de la historia era bastante fácil el poder prever qué venía detrás, el anticiparlo con cierto tiempo, incluso formular alternativas totalitarias. La doctrina social de la Iglesia se planteaban, entonces, totalitarismo marxista, fascista, nazi, liberalismo que estará por aquí, con su división de poderes, democracia, derechos. Había configuraciones completas. Pero al otro lado de la puerta nos encontramos con que no nos vale ya nada de esto. Estamos de vuelta de todas estas cosas. Y dices, ¿y cómo se construye esto nuevo? Pues escuchamos entonces de nuevo el Evangelio. ¿No ves cómo está algo nuevo están haciendo? Y nosotros lo barruntamos, lo intuimos, pero si alguien nos pide, bueno, pues ahora construirnos el mapa, ¿no? No tenemos un mapa. Lo que tenemos que construirlo es de una manera completamente diferente. Aquí se construía con diseños ideológicos previos, el que fuera, todo esto, los absolutismos, la revolución de las ideas, el liberalismo, la doctrina social, los totalitarismos, etcétera, etcétera, estaban pergeñados en base a unos sistemas de grandes relatos con una cosmovisión perfectamente colocando todo. Esto hace el Poder Ejecutivo, esto hace el Legislativo, aquí está, Y ahora dice, bueno, ¿y ahora esto cómo se come detrás de la puerta? No, pues no lo sabemos nadie. Pero sí sabemos que se trata de ir poniendo pequeñas teselas para ir construyendo el puzzle. Nadie nos puede pedir a los contemporáneos, y mucho menos a la generación que venga detrás, que tenga el diseño perfecto del mundo ideal que quiere. Porque ya no estamos en un momento de construcción a base de modelos teóricos macro. Estamos en la construcción de una nueva realidad que se hace desde lo micro. Y por eso es tan importante que cada uno ponga la pieza de su puzzle, la tesela, desde la coherencia, desde el respeto al otro, desde el poner en marcha en primer lugar los valores. Y nos irá saliendo una figura que ahora mismo nosotros no somos capaces ni de imaginar. No pasa nada por no tener la cartografía, el mapa de situación, porque estamos como los primeros descubridores de África, cuando pues no tenían el recorrido del río Nilo. Se adentraban en un terreno desconocido, pero pues lo vamos pintando según vamos avanzando. No podemos pedirle a nadie, mucho menos a la gente joven, la cartografía de lo que viene, porque no la tenemos clara nadie. ¿Eso significa que nos hundimos en la desesperanza o que hunde en nosotros el pánico? En absoluto. Vamos a ir poniendo piececitas que seguro, no sé si lo verán nuestros ojos o los ojos de los que vengan después o de los que vengan después de los que vengan después. Pero al otro lado de la puerta, el reino de Dios se va construyendo a través de las cosas pequeñas. Por eso Jesús en los evangelios lo pone con el grano de mostaza, con el tesoro escondido, con la perla preciosa. Vayamos poniendo perlitas, 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 que acabaremos nunca de construir la historia completa, pretendamos sustituir a Dios. Nunca, nunca, por más bien que lo hagamos, construiremos nosotros el reino lo regala y lo construye Dios. Pero iremos haciendo un diseño que sea más conforme con el sueño de Dios. Al menos eso es lo que yo creo, es lo que a mí me convence más. Una cosa, pero no está